Saben que faltan menos de 48 horas para la realización de las elecciones primarias dentro de la oposición y vamos a conocer cuáles son los preparativos, cómo avanza toda esta información. Desde el Consejo Nacional Electoral nos reporta a esta hora Carlos Alberto Figueroa. Buenas tardes, Gabriela, y también a Juan Eleazar, a todos los que siguen hasta ahora la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Como lo decían, ya todo está listo este domingo 25 de abril para la elección primaria de los partidos reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática. Van a escoger a 22 de los candidatos que postularán para el próximo 26 de septiembre a conformar la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática está a cargo de toda la logística, de toda la movilización, incluso de la designación y participación de los miembros de mesa, y del Consejo Nacional Electoral dependerá el aspecto técnico. Por eso consultamos a esta hora, con este aspecto nos quedamos con el rector principal del Consejo Nacional, Vicente Díaz, del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo avanza? Ya se inició el día de hoy, se suspendieron las clases en 440 centros, en los que ellos funcionan como centros de votación. ¿Cómo avanza a esta hora, al mediodía, esa instalación de las mesas? Esa instalación va dentro de lo previsto, se está cumpliendo específicamente todo lo acordado en materia de instalación de las mesas. Ya está presente las máquinas y los operadores en cada uno de los centros de votación, se están presentando los miembros de mesa, ya están los observadores electorales, ya está habilitado el Plan República, de manera que efectivamente está todo marchando de acuerdo a lo previsto y acordado. Recordemos que esta es una elección primaria de un factor político, en este caso la alianza de la Mesa de la Unidad, y esta alianza ha establecido junto con el CNE un protocolo de desempeño en estas primarias, y estamos cumpliendo el protocolo acordado con la alianza, y al mismo tiempo la Mesa de la Unidad Democrática tiene que aportar los miembros de mesa que son, digamos, los responsables de la elección en la mesa electoral. Precisamente en este punto de los miembros de mesa, son cerca de 8.000 los que van a funcionar, son 1.537 mesas que van a estar activas en todo el territorio nacional, o al menos en las 15 circunscripciones que van a estar activas. Esta capacitación estuvo a cargo del Consejo Nacional Electoral. En último minuto se solicitó, tomando en cuenta el 19 de abril, fue un día en que no hubo mucha actividad. ¿Cómo está la capacitación de los miembros de mesa? Esa capacitación se va a mantener activa. Efectivamente hubo una solicitud y así se acordó mantenerse activa hasta el día durante el día de hoy y hasta el día de mañana, de manera que hay la garantía de que todos reciban la capacitación adecuada. Son 8 estados del país en el que se van a realizar primarias. En esos casos, en lo que comprende a la organización, la participación del Plan República, de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional, ¿a qué se limita, en qué campo ellos deben actuar y a dónde no deben llegar? El Plan República va a actuar de acuerdo como ha actuado siempre. El Plan República es el responsable de la custodia de los centros de votación, es responsable del orden público y es responsable de la seguridad del material electoral en su traslado desde los centros de acopio, los centros logísticos, hasta los centros de votación. Va a cumplir su rol tradicional, y aprovechamos la oportunidad para darle un respaldo a esos soldados que van a estar allí trabajando, y solicitarle a los electores que van a participar allí y a quienes participan en este proceso electoral que asuman que esta participación es una participación inédita. Es la primera vez que los sectores que conforman el bloque opositor le solicitan a nivel nacional una organización de sus elecciones primarias a la institución electoral nacional, de manera que es una experiencia inédita con el sector de oposición del país, y sin embargo consideramos que es una continuación del avance democrático para que todas las partes que se involucran en el proceso democrático del país se sientan identificados con el sistema electoral venezolano. ¿Qué parte del material del cotillón, del llamado cotillón electoral, no podrán manipular los efectivos de la Fuerza Armada Nacional? Bueno, es que los efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales no manipulan ninguna parte del material electoral. Ellos se limitan a transportar unas cajas que están cerradas, selladas por el Consejo Nacional Electoral, y que solamente se pueden abrir, no la pueden abrir nadie, ni el Plan República, ni nadie, ni siquiera los funcionarios del Poder Electoral, ni siquiera los funcionarios del CNE, ni siquiera los funcionarios de las mesas electorales
hasta el día de instalación, que es el día de hoy. Y allí se abren en presencia de los funcionarios del Poder Electoral, de los miembros de mesa y los testigos de las diferentes opciones que están compitiendo en estas elecciones primarias. Es el procedimiento igual que se utiliza en las elecciones nacionales. Ninguna parte del material electoral es manipulado por nadie y se abre en presencia de los testigos, de los miembros de mesa, y se vuelve a sellar. Hoy simplemente se abre para chequear que esté completo y en caso de que falte algo se puede utilizar el día de mañana para reemplazarlo. Se prueba la máquina, se ve que todo está funcionando correctamente y en caso de que fallara algo se puede reemplazar el día de mañana. Por eso se instala el día de hoy. Pero no se puede manipular de ninguna manera por nadie. Se cierra eso, se vuelve a sellar y hasta el momento de la constitución de la mesa, que es el día domingo. Precisamente cuando se hacen estas pruebas se certifica que las máquinas están en funcionamiento, que está todo el cotillón electoral. ¿Qué pasa si fallara alguna máquina el día domingo al momento de abrir el centro o a lo largo del día? Recordemos que entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde es el horario que se ha estipulado para esta elección. Bueno, el porcentaje de falla de las máquinas es realmente muy pequeño. Sin embargo, previendo que son máquinas, podría suceder alguna contingencia, existen centros de contingencia con unas máquinas preparadas para reemplazarla. Y hay un protocolo de reemplazo, que es el protocolo usual de reemplazo de máquinas automatizadas que tiene el Consejo Nacional Electoral y que es acordado con los factores que participan en esta elección. Recordemos que esta es una elección que le pertenece a la Mesa de la Unidad y el protocolo es acordado con la Mesa de la Unidad, así como el protocolo del próximo domingo es acordado con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el responsable de las elecciones primarias del domingo siguiente, el domingo 2 de mayo. Hablando de lo que, y siguiendo esta cronología o este proceso que es el de votación en estas primarias, en cuanto al secreto del voto, se garantiza, al igual, porque lo manejan los factores políticos, se garantiza el secreto del voto al momento de pulsar la opción y además lo que es el posterior, el llenado de los cuadernos de votación, el registro de quienes participaron. ¿Cómo se garantiza allí el secreto del voto? Un poco en ese proceso, para que lo sepan las personas que participan. El secreto del voto está garantizado en toda elección que organiza el Consejo Nacional Electoral, en toda y cada una de ellas, en las elecciones nacionales, en las elecciones regionales, en las elecciones parlamentarias. El 26 de septiembre el secreto del voto está absolutamente garantizado, de manera que cualquier persona que intente decir que se puede saber por quién vota, lo que está es manipulando y es un delincuente electoral. El secreto del voto está absolutamente garantizado y prueba de ello es que en las elecciones que hemos organizado este Consejo Nacional Electoral nadie puede decir que se supo por quién votaba y nadie puede decir en ningún momento y no ha surgido ningún caso de que se diga por quién votaba la gente, porque es absolutamente imposible. En este caso en particular, y eso es imposible en cualquier elección, no importa si son elecciones nacionales, son elecciones de primarias del chavismo, si son elecciones de primarias de la oposición. En ninguna elección que organice el Consejo Nacional Electoral se puede saber por quién vota la gente, de manera que está el secreto del voto garantizado. Adicionalmente a eso, los factores de oposición solicitaron al Consejo Nacional Electoral que ellos querían quedarse con los cuadernos de votación y como es una elección organizada de acuerdo al protocolo que nos solicitan los partidos de oposición, por supuesto que se le da la oportunidad de que se queden con esos cuadernos de votación. También es importante decir que en este caso el Consejo Nacional Electoral pone algunas condiciones para organizar unas elecciones primarias. Por ejemplo, una de las condiciones es que sea automatizado. Segundo, que se utilice los mecanismos de postulación automatizados que tiene el Consejo Nacional Electoral, que se hagan las auditorías de cierre de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral. Hay algunas condiciones que tienen que ver con la integridad del sistema electoral que nosotros ponemos. Pero es importante decir que efectivamente el secreto del voto está garantizado en esta elección primaria de este domingo, en la elección primaria del otro domingo y en toda elección que organice el Consejo Nacional Electoral. En este caso en particular, adicionalmente, los factores de la Mesa de la Unidad Democrática le solicitaron al Consejo que le entregara los cuadernos de votación y efectivamente al culminar el acto de votación y una vez que se haya cerrado la mesa electoral se le entregará a los representantes de la Mesa de la Unidad los cuadernos de votación y ellos harán con el cuaderno lo que está dispuesto en el protocolo acordado con el Consejo Nacional Electoral, pero queda en posesión de la Mesa de la Unidad. Ya siguiendo
en lo que es el acto de votación como tal, posterior al cierre de las mesas, el proceso de totalización, ya nos decía que va a ser según el protocolo del Consejo Nacional Electoral. ¿Nos puedes explicar cómo se transmite desde las regiones, desde los 8 estados hasta acá, y qué pasa después cuando el Consejo Nacional Electoral, los rectores o los técnicos tengan esos resultados en la mano? ¿Qué pasa después? Ok, al cerrar el acto de votación se imprime el acta de votación con los resultados. En ese momento se le entrega a cada uno de los representantes al presidente de la mesa, quien la firma, se le entrega a los miembros de mesa, se le entrega a los testigos, se transmite la información. Esa información va vía electrónica encriptada, con clave, de manera que es imposible saber lo que está allí, y va a un centro de totalización que a su vez también tiene un software que está encriptado, y que hay un protocolo de desencriptamiento, y una vez que se active esto, vamos a obtener los resultados alrededor de una hora y media después que se cierre el último centro de votación. En ese momento, cuando tengamos los resultados, esos resultados se le van a entregar a la Mesa de la Unidad Democrática, quien hará con los resultados lo que considere pertinente. Es decir, el CNE no va a dar ningún anuncio de resultados. ¿Cuál es el proceso posterior? ¿Estas impugnaciones que se pudieran dar siguen también respecto a ese protocolo que ha establecido la Mesa de la Unidad, o las recibe el Consejo Nacional Electoral? No, cualquier impugnación es a través de la Mesa de la Unidad, que es la propietaria de la elección. También hablando de los resultados, cuando se den a conocer estos resultados por parte de la Mesa de la Unidad o de la Comisión Técnica o quien ellos decidan, el Consejo Nacional Electoral tiene algo establecido para que los resultados que se anuncien sean los que manejó el CNE. Bueno, el CNE sabe cuáles fueron los resultados. La Mesa de la Unidad va a dar los resultados, pero el CNE sabe cuáles son los resultados. De manera que la Mesa de la Unidad va a dar los resultados que efectivamente el CNE les dé. No va a dar ningún resultado diferente a lo que arrojó la voluntad del elector. ¿Cuáles son, luego de los pasos que se dan posteriores para la activación del siguiente proceso, es decir, del próximo domingo? Las máquinas vuelven a Caracas, se vuelven a activar para aprovechar pues que ya fueron trasladadas a los estados. ¿Cómo es este proceso? No, se utilizan máquinas diferentes. Se utilizan máquinas diferentes porque las máquinas de la elección del próximo domingo también están en fase de producción y de despacho. De manera que son máquinas diferentes. Recordemos que son elecciones que no abarcan toda la infraestructura electoral. La infraestructura electoral va mucho más allá de lo que demandan estas dos elecciones primarias. Finalmente, hay 3 recursos que se interpusieron ante el Tribunal Supremo de Justicia respecto a estas primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Conoce el Consejo Nacional Electoral? ¿Lo han conversado los rectores en particular o en el directorio? ¿Y sabe si es posible que procedan? Bueno, el Consejo Nacional Electoral es respetuoso de las decisiones de los otros poderes. En este caso, el Tribunal Supremo de Justicia es autónomo y tendrá que decidir de los recursos que tenga a bien considerar. Sin embargo, en particular, el equipo técnico de mi rectoría ha estado estudiando estas solicitudes, y consideramos que ahí no hay ninguna razón jurídica que permita suspender este proceso electoral, de manera que yo soy de los que cree que este proceso va a ir tal y cual está programado. ¿Y hay un lapso? ¿No hay un lapso? Ya quedan menos de 48 horas para que se realice. Si el Tribunal Supremo de Justicia diera una decisión, ¿tendría el Consejo Nacional Electoral que retirar todo esto? ¿Y qué pasaría entonces? Bueno, obviamente que una decisión del Tribunal Supremo de Justicia siempre es vinculante para todo el país, ¿no? De manera que nosotros tendríamos que apegarnos a lo que dijera, pero repito, insisto en el tema, no hay ninguna razón para suponer que va a ser suspendido este proceso de este domingo o el del domingo siguiente. Y finalmente también que otro aspecto pendiente, el financiamiento, el pago por estas elecciones primarias ya fue acordado, ya el Consejo Nacional Electoral recibió un plan por parte de la Mesa de la Unidad, y podemos también aprovechar para hablar del tema del PSUV, que es el próximo domingo. ¿Han recibido ya esa información? No, nosotros vamos a preparar un cronograma de pago, y ese cronograma de pago lo vamos a acordar con las partes, es decir, en el caso de la Mesa de la Unidad con la Mesa de la Unidad, y en el caso del PSV con el PSV, pero también vale la pena destacar lo siguiente.
nosotros no cobramos porque queremos. Primero que el dinero que ingresa no ingresa al CNE, ingresa al Tesoro Nacional, es decir, el CNE no ve un céntimo de ese dinero va al Tesoro Nacional porque en Venezuela hay unidad del Tesoro, en primer lugar. Y en segundo lugar, la mayor parte del costo de esta elección no se le contabiliza a los actores políticos porque entendemos que son derechos políticos. Básicamente lo que se le contabiliza a los actores políticos son los pagos a terceros que estamos obligados a hacer. Y precisamente en ese punto hay técnicos, además de los miembros de mesa, van a ser puestos por los factores políticos y los operadores, y también queda pendiente, ¿se utilizarán el sistema de autenticación del votante? ¿Va a quedar marca con tinta indeleble? Ese punto también. Va a haber tinta indeleble como lo solicitó la Mesa de la Unidad, entre otras cosas porque eso forma parte del sistema de garantías electorales del país, y la Mesa de la Unidad ratificó que para ellos es importante la existencia de la tinta indeleble como garantía de que un solo elector, un voto, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a utilizar toda la infraestructura electoral que tiene el CNE diseñada para los eventos electorales, de modo que este domingo deben estar transcurriendo estas elecciones dentro de la normalidad que siempre tiene los procesos electorales. Aquí vale la pena destacar que siempre antes de cada proceso electoral, sean procesos electorales nacionales o de primarias de partidos, siempre hay quienes dicen que se van a suspender el proceso electoral, que la cosa no va por buen camino, y al final siempre todos terminan en paz, en democracia, se hacen las elecciones como tienen que ser y se expresa la voluntad del elector. Es decir, ¿está 100% listo todo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral en el aspecto técnico para el domingo? Sí, totalmente listo. Muchísimas gracias. Vicente Díaz es el rector principal del Consejo Nacional Electoral, conversando sobre los aspectos que van a llevar a la elección del próximo domingo en 15 circunscripciones del país. Son 8 estados en total. Van a elegir los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática a 22 de sus postulados, o de quienes posteriormente van a ser postulados a la Asamblea Nacional en la elección del 26 de septiembre. Se utilizará toda la infraestructura técnica, entre ellos, por supuesto, la máquina de votación. Ya están listas las boletas. También el sistema de autenticación del votante es la captahuella y una tinta indeleble para garantizar hay captahuella. No, perdón, déjame aclarar algo. No hay captahuella en estas elecciones. Sí, pero sí tinta indeleble. Ok. No hay captahuellas para la elección del próximo domingo, y la tinta indeleble pues garantiza un elector un voto. En algo que tiene que ver también con el Consejo Nacional Electoral, o específicamente con los centros, es que fueron nucleados muchos de ellos, y por esto la Mesa de la Unidad Democrática decidió disponer algunos avisos en todos los centros de votación regulares, es decir, donde las personas pues están inscritas para votar en elecciones nacionales, y allí pues se les indicará, en caso de que no tengan la información previa, hasta dónde se deben trasladar. Son centros cercanos, y pues ha dicho la Mesa de la Unidad Democrática que es de muy fácil acceso o de muy fácil traslado desde ese punto donde originalmente vota la persona a uno donde haya sido nucleado. Esto pues por la participación y la densidad de población. Es nuestro aporte desde el Consejo Nacional Electoral. Así volvemos con